Muy bien, jóvenes. El día de hoy vamos a ver la NIC 16, que habla sobre la propiedad, planta y equipo. Muy bien. A manera de introducción, es de también conocer de que los activos fijos también son llamados activos tangibles. Son aquellos activos con una vida útil de más de un año. Se adquieren para ser utilizados en las operaciones del negocio con el fin de que la empresa pueda obtener ingresos a futuro, o sea, vender estos activos, ya sea equipo, ya sea terreno, ya sea edificio, etcétera. ¿Qué, ¿Qué dice la normativa, la NIC 16 en cuanto a la propiedad, planta y equipo? Bueno, establece que todos los activos de propiedad, planta y equipo que posee una empresa son para el uso ya sea en la producción o suministro de bienes y servicios o para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos, ¿verdad? Siempre y cuando también se esperen que estos se utilicen durante más de un periodo contable. Vamos a ver algunos tipos de activos fijos. Por ejemplo, vamos a tener los edificios. Aquí también podemos encontrar maquinarias, automóviles, diferentes activos que nos vamos a encontrar y los cuales van a tener una vida útil superior al año, ¿verdad? Y también estos van a tener que registrarse una depreciación de ese activo que lo vamos a anotar o lo vamos a detallar más adelante. En cuanto a los terrenos, los terrenos son activos de duración ilimitada. Esto quiere decir que no están sujetos a ser depreciados. Eh, los terrenos no se deprecian con el tiempo, o sea, no se desgastan con el tiempo, sino que más bien los terrenos pueden adquirir una plusvalía. Esto quiere decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos un terreno y a la par de ese terreno construimos un condominio, una universidad, ese terreno va a adquirir mayor valor, ¿verdad? Caso contrario es, por ejemplo, si a la par de este terreno nos construyen un relleno sanitario, entonces obviamente el terreno va a perder valor y se conoce como desvalía. Cuando se quieren activos fijos que son para la venta, los mismos se clasifican en la NIC 2 de inventarios. Aquí también podemos ver otros tipos de activos naturales o activos agotables, que dentro de ellos vamos a encontrar los yacimientos de minerales como el petróleo, el gas, eh, como los bosques también y terrenos cultivados. Estos van a tener un desgaste también con el tiempo, pero van a utilizar una contrapartida que se va a llamar agotamiento. Esta cuenta complementaria de activo se va a llamar, por ejemplo, agotamiento de minerales o agotamiento de petróleo, etcétera. Existe un equipo especializado para medir cuál va a ser el agotamiento, ¿verdad? Hay maquinaria especial para medir, por ejemplo, la vida útil de un yacimiento de petróleo, etcétera. Aquí podemos encontrar una rotación del efectivo y la propiedad, planta y equipo. Propiamente cómo hacen las empresas para después, una vez que tienen inversiones, adquirir más inventario, adquirir más activo fijo. Acordémonos que de acuerdo al inventario, a la hora que hacemos las ventas, tanto de crédito como contado, con el efectivo le hacemos frente a los gastos de operación, gastos de productos financieros, etcétera, ¿verdad? Con los excedentes, o sea, con la utilidad, nosotros podemos ya sea hacer inversiones, aportar al capital para que el capital crezca o también podemos hacer pagos de pasivos o adquirir más activos, que ahí es donde entra la propiedad, planta y equipo. Si nosotros queremos renovar la flotilla vehicular, comprar más maquinaria, ¿verdad? Y así sucesivamente. En cuanto a los costos que dice la NIC 16, bueno, en cuanto a los costos vamos a ver que el importe del efectivo o los medios líquidos equivalentes al efectivo pagado, esto quiere decir a la hora que nosotros el monto que incurrimos para comprar un activo. Sin embargo, vamos a ver, por ejemplo, que una cosa es el precio de adquisición o el costo que valga la redundancia, que nos cuesta el activo. A esto hay que sumarle también los impuestos arancelarios, por ejemplo, de importación. Vamos a tener también que tomar en cuenta si tenemos alguna deducción o descuento en el precio, y también hay que sumarle todos los costos que va a incurrir la compra de ese activo, ¿verdad? Por ejemplo, si este activo lo mandamos a traer al exterior y pagamos impuestos o pagamos algún tipo de seguro porque nos traigan el producto por vía marítima, o si en aduanas vamos a tener que pagar otro impuesto y así sucesivamente, todo va a sumar a los costos. Más adelante vamos a ver también un ejemplo donde vamos a especificar más este tema. También es necesario que conozcamos que la estimación del costo inicial de desmantelamiento o retiro de un elemento, propiamente digamos cuando nosotros compramos un terreno y tal vez tiene un edificio abandonado, etcétera, ¿verdad? Y nosotros necesitamos desmantelar este terreno, este edificio y vamos a incurrir en un costo para alquilar una maquinaria para que nos desmantelen este edificio, todo eso va a sumar parte del costo.
En cuanto a los edificios y terrenos, también la NIC dice que se consideran dentro del costo los conceptos como los permisos de construcción, honorarios de arquitectos e ingenieros, también por ahí vamos a tener algunos gastos legales, ¿verdad? Todo eso va a incurrir en todo el total del costo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo en donde compramos una maquinaria con algunas cláusulas de compra. Por ejemplo, pagamos el 50% de contado y el otro 50% a 3 meses con una tasa anual de un 24%. También pagamos una suma de $9,500 de impuestos, pagamos fletes, también vamos a solicitar ayuda para que nos hagan unas pruebas de esta maquinaria, entonces ocupamos gente especializada y pagamos $2,500 y demás. ¿Cómo quedaría entonces el total de los costos y nuestro asiento? Bueno, en este caso aquí podemos ver de que la maquinaria va a costar $250,000, es el costo inicial, más todo lo que incurre en la negociación. Entonces al final vamos a tener un costo de $270,300 y así quedaría nuestro asiento, ¿verdad? Con todo lo que ya hemos pagado y todo lo demás. Perfecto. Ahí nos damos cuenta que vamos a tener que sumar todos los costos. Vamos a ver un poco ahora lo que tiene que ver con la vida útil. Bueno, la vida útil es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo depreciable por parte de la entidad, o sea, lo que va a durar este activo a través de todo el tiempo que lo vamos a utilizar. Por lo general, las empresas estiman la vida útil de acuerdo a la experiencia, o sea, los activos que ya han comprado anteriormente. Sin embargo, en nuestro país existe el Ministerio de Hacienda, las autoridades fiscales, quienes tienen a través de la ley, la ley 7092, en donde vamos a ver más adelante propiamente una lista en donde vamos a obtener diferentes tipos de vida útil de cada activo, ¿verdad? También dice que algunas empresas van a utilizar, ¿verdad? O van a tomar la decisión de utilizar el valor residual o valor de salvamento. ¿Y qué es el valor residual o el valor de salvamento? Dice que es el importe estimado que la entidad podría obtener durante por el cual puede desapropiarse de un elemento. Eso quiere decir, a la hora que nosotros vamos a vender un activo que ya ha sido depreciado, nos va a quedar un valor de salvamento en libros, o sea, en contabilidad, y ese va a servir de base para poder ya sea sumar a partir de ahí, por ejemplo, que queden libros $3,000, eso va a servir de base para poder venderlo ya sea a ese monto o superior a ese. Este valor de salvamento no es obligatorio, como les decía, las empresas lo deciden si quieren optar por un 10, un 15, un 20%, esto lo estiman de acuerdo a las políticas contables de la empresa. En cuanto a la depreciación, consiste en reconocer con el paso del tiempo el uso que se le da a determinados tipos de activos, ¿verdad? O sea, esto quiere decir que van perdiendo, disminuyendo su valor. Y para esto es necesario que nosotros tengamos una cuenta complementaria en la cual se va a llamar depreciación acumulada de, por ejemplo, vehículo o depreciación acumulada de edificio, ¿verdad? Etcétera. Ella hace una cuenta, es una cuenta complementaria, pero tiene una función como un gasto, por decirlo así. Ya más adelante lo vamos a notar más en la práctica. Existen diferentes métodos o diferentes cálculos para tener un control de estos métodos de depreciación. El primero de ellos es el método de línea recta, el método de suma de dígitos. También existe el método de unidades de producción, unidades producidas, horas, máquinas versus hombres. Estas son más especializadas en la parte de manufacturera, pero nosotros vamos a ver los dos primeros, método de línea recta y suma de dígitos. Esto era lo que les comentaba anteriormente cuando les decía que la ley 7092, en el artículo 8 del impuesto sobre la renta, viene la lista de todos los activos que tiene el Ministerio de Hacienda autorizado. Digamos, si hay alguna empresa que compra algún tipo de activo y tal vez no sabe cuánto es la vida útil, puede ingresar a la ley, a la 7092, y ahí puede también descargar la lista de los activos con la recomendación de vida útil. El artículo 2 y el anexo 2 del citado reglamento especifica claramente cuáles son los métodos, que son los que vamos a ver a continuación, que sería el método de línea recta y el de suma de dígitos. En cuanto al método de línea recta, este método se supone que el activo sufre un desgaste constante con el paso del tiempo, ¿verdad? El método de línea recta es el más sencillo y más utilizado por las empresas. Eso es muy importante también porque es el más fácil de manejar. Ahora, ¿cuál es la metodología del método de línea recta? Bueno, el método de línea recta funciona del valor total del activo, lo dividimos entre la vida útil, ¿verdad? Y esto nos va a dar un monto para depreciarlo anualmente. Si queremos saber el mensual, simplemente lo dividimos entre 12. Vamos a ver este ejemplo. Supongamos que adquirimos un vehículo, ¿verdad?, cuyo valor es de 15 millones y su vida útil es de 5 años. Entonces, como les decía, vamos a agarrar el valor total del activo, lo vamos a dividir entre 5 años, nos va a dar 3 millones anual y esto lo vamos a dividir entre 12 para que nos dé el monto mensual. Importante, si la empresa maneja un valor de salvamento,
vamos a ver en el caso, suponiendo que tenemos un 20%, ¿verdad?, por valor de salvamento, entonces a esos 15 millones le restamos el 20%, nos va a dar 12 millones. Los 12 millones los restamos entre 5 y nos va a dar 2.400.000 anual, y lo dividimos entre 12 y nos va a dar 200.000 mensual. Caso contrario, en el anterior daba un poco más, que eran 250.000 mensual sin valor de salvamento. ¿Y cómo se registra? Bueno, acordémonos que mencionamos que vamos a utilizar una cuenta que se va a llamar depreciación acumulada, ¿verdad? Entonces, en nuestro asiento quedaría gasto por depreciación de vehículo, los 250.000, más contra la depreciación acumulada de vehículo por los 250.000. En el asiento ponemos el detalle, depreciación mensual del vehículo a los 5 años por línea recta, y aquí vamos a tener otro ejemplo en el cual vamos a manejar el valor de salvamento de ese 20% que hablamos, en el cual nos quedaba en 200.000 colones mensuales, ¿verdad? En el asiento también vamos a colocar el detalle en el cual ponemos el método que estamos utilizando, que es en línea recta, y con un 20% de valor de salvamento. ¿Y cómo lo controlamos? Bueno, para eso es necesario que utilicemos un pequeño cuadro como este, en el cual vamos a tener una tabla de depreciación, ¿verdad? Vamos a tener el vehículo como tal, cargado a los 15 millones, sin valor de salvamento. Y aquí vamos a tener los periodos en que se está depreciando, ¿verdad? El primer año de forma aquí anual y de forma mensual, y después en forma anual. Y aquí la depreciación acumulada se va a ir acumulando, valga la redundancia, hasta llegar a los 15 millones. En el valor contable del periodo, aquí más bien se va a ir rebajando lo que vamos depreciando para llegar al total de la vida útil, que quede en cero. Cuando existe un valor de salvamento, nótese que es el mismo proceso, solamente que el monto mensual es diferente y el anual también. Entonces, al final del periodo de la vida útil de los 5 años del activo, me va a quedar en 3 millones, ¿verdad? Ahora vamos a encontrar el método de suma de dígitos. El método de suma de dígitos lo vamos a ver por el método decreciente y creciente. En realidad es muy sencillo este método, lo que pasa es que no a todos los activos les sirve, pero por ejemplo el método decreciente dice que se deprecia más los primeros años, según el ejemplo que vamos a ver. Por ejemplo, vamos a tomar en cuenta que este activo va a tener un valor de 900.000 colones, ¿verdad?, y una vida útil de 10 años. Entonces el ejercicio sería sumar cada uno de los años, 1 más 2 más 3 más 4 y así sucesivamente, hasta llegar a este denominador de 55, y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar los 900.000 colones por 10 entre 55, ¿verdad?, que serían los 10 años entre el múltiplo que nos dio aquí, y nos va a dar este valor anual, 163.000. Conforme pasen los periodos, ¿verdad?, yo vaya rebajando cada año y así sucesivamente, el monto va a ser menor. Por eso le indica que él se va a depreciar más los primeros años, ¿verdad? ¿Y cómo lo controlamos? Bueno, igual utilizamos la misma tabla de depreciación, y aquí vamos a notar en donde el activo se va a ir depreciando mayormente los primeros años, ¿verdad?, hasta llegar a su saldo cero al final del periodo. En cuanto al asiento contable, sería las mismas cuentas contables, nada más que cambiaría aquí el monto y la maquinaria que estamos comprando, ¿verdad? En el detalle contable vamos a poner que es por medio de suma de dígitos, decreciente a 10 años. Ahora vamos a ver el otro método, el creciente. El creciente nos indica que más bien hace un efecto contrario, se deprecia menos los primeros años, ¿verdad? Entonces hacemos la misma fórmula, 1 más 2 más 3 y así hasta llegar al 55, ¿verdad? Y vamos a empezar al revés, vamos a empezar entre 1 entre 55, ¿sí? Vamos a tener el valor de compra de 900.000 por 1 entre 55, y vamos a tener que vamos a ver más bien que va a empezar con un valor muchísimo menos, ¿verdad? 16.000 colones 363 de forma anual. Lo tenemos que dividir entre 12 para sacar el mensual. Aquí lo vamos a anotar un poco más. Vamos a tener, por ejemplo, el método creciente, donde él va a empezar por el monto mínimo, ¿verdad?, por el más bajo, como dice la presentación. Al final va a tener igual el resultado cero, pero vean por ejemplo que el asiento, en lo que se va a depreciar el primer año, va a ser de 1.363.63 colones, ¿verdad? ¿A qué método le sirve más, por ejemplo, el método decreciente, ¿verdad?, si él se deprecia más los primeros años? Bueno, existen compañías en el cual este método le es más fácil. Por ejemplo, los activos tecnológicos. En los activos tecnológicos, como bien sabemos, ellos van
cada vez van saliendo más activos tecnológicos conforme pasa el tiempo. Si hoy compro una laptop, mañana ya va a valer un poco menos porque va a salir una nueva versión. Si compro un iPhone, mañana va a salir un iPhone nuevo, entonces el que ya tengo hoy va a costar menos y así sucesivamente. Entonces yo voy a procurar que se deprecie más los primeros años. Esto sería en cuanto a los activos fijos. Entonces acordémonos que lo primero es, los activos fijos van a generar un ingreso económico futuro. Todos los costos que tengan que ver con los activos fijos tienen que ser medibles y fiables, ¿verdad? O sea, tenemos que tener certeza todo lo que tiene que ver con los costos totales del activo fijo. También vamos a tener la forma de registrarlo, ya sea por método de línea recta, por medio de suma de dígitos. Y también otra característica que indica la norma es que los activos fijos tienen que ser controlables, ¿verdad? Para poder determinar cuánto va a ser su vida útil y cuánto va a ser la depreciación acumulada, para saber su saldo en libros al final del periodo. Muchas gracias.